Parece que vamos a hacer poquitos hoy o menos, digamos, así que ahí ya estamos grabando. Así que bueno, primero buenas noches a todas y a todos. Hoy no nos va a acompañar la profesora Natacha Cos porque tiene una otra tarea asignada que tiene que cumplir y en principio me gustaría saber si recibieron el mail de la clase 13 con la guía para el parcial domiciliario. Nosotros ya hablamos la semana pasada de este tema, ahora está la guía como para que quede más claro todavía. Entonces quería preguntarles si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, observar, comentar. Escuchamos atentamente. Está Eugenio también. Yo mientras voy mirando también la gente que pide ingresar. Jorge, ¿vos decís de cosas, dudas técnicas o como más de contenido de las guías de las clases? Mirá, yo empezaría, si les parece bien, ir por partes, empezaría por la guía, para si se entiende bien la dinámica de la guía, cuándo van a recibir las preguntas, cuándo tienen que entregar el material, la extensión, la forma de presentación, si van a rendir recuperatorio o no recuperatorio, bueno, toda la instrucción que la verdad nos costó bastante hacer esa ficha porque hubo que contemplar un montón de cuestiones. Entonces, quería saber si hay algo, digamos, ninguno de nosotros es especialista en redacción de guías para parciales domiciliarios. Entonces, por ahí hay algo que no se entiende y estaría bueno que nos lo digan para aclararlo. Y en todo caso, mandar una ficha mejor, una guía mejor. No, con respecto a los textos que mandaste, hay uno que tengo duda, que es la dama boba, porque Ah, nosotros en práctica no lo vimos. muy bien, no llegaron a darlo. Y yo lo puse, igual, lo dejé. Está, Pensé que está. lo había sacado. Mirá, no me di cuenta, porque habíamos decidido no incluirlo. Así que buenísima la observación, porque no lo vamos a incluir. Pensé que lo había sacado, mirá, qué raro. Lo voy a revisar ahora y mandamos la aclaración. Pero no, la dama boba no entra. O sea, en los prácticos entra hasta, ¿cómo se llama? Marlowe. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Eugenio, estaría bueno que desde los prácticos ustedes lo aclaren también, que no entra la dama boba. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo voy a mandar un mail ya, ahora mismo apenas terminamos, mando la rectificación. Juro que lo había sacado, no sé qué pasó ahí. No, se me ocurre que tengo que revisarlo porque por ahí agarré otro archivo y esas cosas que pasan. Bueno, si no hay dudas entonces con respecto a la guía, ¿está más o menos claro? ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Buenísimo. Entonces pasemos a lo que serían las consultas en relación a los contenidos. Esto que decía Julieta, ella planteaba si vamos a hablar una cosa, bueno, ya pasamos a la segunda parte. Yo un poquito releyendo, sobre todo la parte de Edad Media, que es por ahí la que más dudas tengo con respecto justamente a esta cosa de que es en diferentes lugares que está sucediendo, que sucede en la Edad Media. En la ficha 6 se mencionan como algunas cosas y en la 8 como que se amplía como todo lo que tiene que ver con los fenómenos teatrales y se hace como una distinción. Exacto. Y a la vez está como esto de la desregulación conservadora y la desregulación antropocéntrica. No, o sea, me queda muy claro, y la regulación, obviamente, ¿no? Muy me bien. queda muy claro, por ejemplo, la regulación, la desregulación antropocéntrica en la farsa de Patelén, por ejemplo, Eso. o la superregulación en el misterio de Elche o en cada cual, dentro de las poéticas, dentro de los fenómenos teatrales, los microfenómenos que hablamos,
Ujú. Pero, por ejemplo, quise buscar una desregulación conservadora, que lo que decía la ficha es que es una fuga momentánea, y se me hizo como medio una ensalada César entre tantos conceptos que por ahí se entienden cuando estoy con vos en la clase, pero leyéndolo empiezo como a dudar. ¿Cuál sería, Ya, por ejemplo, un ejemplo en eh, las obras que vimos de Edad claro. Media de desregulación conservadora? Mira, nosotros en otras cursadas incluimos otros textos que entraban dentro de esa variable, digamos, pero esta vez no incluimos por una cuestión justamente de, no, de reducir un poquito el programa. En ese sentido, eh, nosotros, por ejemplo, podríamos pensar una desregulación, digamos, de tipo conservadora, aquella que adelanta una determinada forma de, de desregular, pero es solamente como una fuga para regresar luego al statu quo. Por ejemplo, una muy buena forma para pensar esto sería el carnaval. El carnaval como práctica liminal, como práctica de teatro liminal, en el sentido de es un momento en el que se desregula momentáneamente lo que dura el carnaval, digamos, pero es para luego poder regresar a la estructura de regulación, ¿no? El carnaval en ese sentido no estaría abriendo una nueva cosmovisión, sino por el contrario, en la Edad Media estaría funcionando como una fiesta complementaria con la visión de mundo regularizadora cristiana. Pero insisto, Ahí, sí. nosotros no hemos dado ejemplo esta vez no hemos tomado un caso de texto que podemos llamar de desregulación conservadora. Ahora, Claro, yo lo buscaba y no lo encontraba. Y ahí, por ejemplo, el texto de Bakhtin, que creo que acá no está en esta materia, pero que es muy conocido, el texto de Bakhtin sobre el sí, carnaval, se podría ayudar como a, mm, digamos, ver eso justamente, que es como que todas las clases sociales en el carnaval son iguales, entre comillas, pero en realidad justamente lo que reafirma es la desigualdad, digamos. claro, exactamente. A ver, hay un caso muy interesante en este aspecto que podríamos pensarlo, pero dentro de lo que sería la cosmovisión isabelina, que es el sueño de una noche de verano, porque recordemos que cuando nos trasladamos al espacio del bosque, digamos, fuera de Atenas, nosotros entramos en un espacio muy característico de desregulación, ¿no? Sin embargo, cuando regresamos a la ciudad de Atenas, al contexto de la, ¿cómo se llama?, de la boda y digamos, de la articulación sobre la figura del rey, estaríamos ya con otro sistema de regulación que nosotros consideramos conservador. Recuerden que para la cátedra, digamos, Shakespeare sería un autor con muchos elementos conservadores. Es muy importante decir esto, porque es la lectura que estamos proponiendo, ¿no? ¿Se acuerdan esta idea de que si bien hay una avanzada, digamos, transformadora en algunos planos del texto, por ejemplo, en el plano sensorial, en el plano de las situaciones, desde el punto de vista de la sintaxis, es un texto conservador, que establece un orden claramente distribuible entre una legitimidad y otra legitimidad, ¿no? A ver, las hijas de Lear son finalmente castigadas y se reconstituye un orden sobre los valores ¿cómo se llama?, de lo que sería la autoridad legítima, ¿no? Al mismo tiempo va a haber un castigo a posteriori, digamos, en el imaginario isabelino, donde se van a distribuir premios y castigos. Cordelia seguramente va a ir al cielo y en cambio, ¿cómo se llama?, las hijas de Lear van a ser castigadas, ¿no? Entonces, no podemos pensar totalmente digamos, lo que llamaríamos una desregulación modernizadora o una desregulación antropocéntrica, como si la vemos, por ejemplo, en un texto de Maquiavelo, ¿no?, en La Mandrágora, donde se cuestiona profundamente el sistema de valores cristianos, ¿no? Está clarísimo
sobre todo en la figura de, ¿cómo se llama?, del sacerdote, ¿no? Pero además en la nueva justicia poética que enuncia Calímaco, atribuyéndosela a Lucrecia. ¿Recuerdan el final? En cambio, en Sueño de una noche de verano, volvemos a la centralidad del padre, volvemos a la centralidad del rey, y volvemos al régimen simbólico rey, padre, ley, Dios. ¿Mm? Ok. Es muy interesante esa tensión, ¿no? Es muy, muy interesante, porque en Marlowe pasa lo mismo, ¿no? Nos encontramos con una avanzada en valores cuestionadores, disidentes, tremendamente cuestionadores, pero finalmente esos valores van a ser castigados, ¿no? La sintaxis se encarga de regularlos, ¿no? Una cosa en relación a eso, Jorge, que me parece que está bueno como refrescar, por lo menos de lo que fue en algunas discusiones que hubo mediante las guías en los prácticos, que es que en algunos casos se contraponía, digamos, esa mirada conservadora de Marlowe a supuestamente procedimientos o inclusive elementos temáticos más modernizadores en Shakespeare, cuando en realidad no sería así, digamos, como no, o sea, establecer esa contraposición Marlowe conservador, Shakespeare modernizador, No. no podría argumentarse eso si uno va a los textos, ¿no? Como, porque eso fue algo que apareció varias veces en las guías. Miren, hay Entonces, algo, exacto, a mí hay algo que me interesa mucho decir, que el teatro durante siglos va a estar fuertemente regulado por los valores políticos, por los valores religiosos, por los valores cívicos del statu quo. Recién podemos decir que el arte empieza, el arte teatral, empieza a, digamos, a liberarse de la regulación cuando aparece el concepto de autonomía, que esto va a ser a finales del siglo XIX. El arte toma la decisión de valerse por los valores específicos de lo artístico y no ponerse al servicio de la religión, el poder cívico, el poder político, la ciencia o la escuela, ¿no? Hay algo muy interesante del teatro de Shakespeare y del teatro de Marlowe, que todavía siguen estando sujetos al corral de la regulación política, social. Y esa regulación no necesita imponerse desde la autoridad, porque está incluida en lo consuetudinario, está incluida en lo que llamaríamos la visión de mundo isabelina, es decir, está incluida en el propio público. Hay algo muy interesante de elaborar un tipo de teatro que, por supuesto, reconoce esas tensiones políticas, culturales, religiosas dentro del público, pero al mismo tiempo se encarga justamente de establecer una justicia poética, ¿no? En ese sentido, el artículo de Parker, cuando habla de que todo, digamos, todo desarrollo del teatro de Lope de Vega, por ejemplo, que sería el gran modelo, se pone al servicio de la justicia poética, nosotros podemos decir exactamente lo mismo del teatro de Shakespeare. Ahora, si nosotros lo leemos desde la contemporaneidad, vamos a leer otras cosas, pero lo que nos interesa es leerlo en su territorialidad, en el siglo XVI, en el siglo XVII, y está clarísimo que, digamos, habría que hacer un esfuerzo interpretativo enorme para no darse cuenta de que hay una, por ejemplo, en el Rey Lear hay una legitimidad que podemos llamar auténtica y hay una legitimidad falsa y que se las cuestiona claramente a lo largo de la obra por una cantidad de procedimientos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos la poética en su complejidad, desde la sintaxis, desde la historia, desde lo sensorial, no podemos pensar solamente la semántica por un procedimiento, sino que hay que pensar esos procedimientos articulados como una unidad. Supongamos que
no sé, por ejemplo, aparece en Sueño de una noche de verano, supongamos, aparece, por ejemplo, el famoso episodio que se toma, digamos, como un elemento de avanzada, que sería la relación, ¿cómo se llama?, del hada con el burro, ¿se acuerdan? Bueno, supongamos que tomamos eso como esto es un estallido de representaciones. Sin embargo, finalmente eso luego queda absolutamente neutralizado por el eje de la sintaxis, que es que se van a producir las bodas, y no va a haber una boda con un animal, se van a producir, digamos, las bodas como están legitimadas en lo que llamaríamos el régimen cívico. Digo, no está bueno atribuirle a Shakespeare lecturas que en realidad tenemos que atribuirlas a nosotros, no atribuírselas a él. Porque es interesante que cuando nosotros leemos de esa manera, en realidad estamos recortando elementos, apropiándonos de fragmentos, conectando con otras cosmovisiones, y Shakespeare no es un hombre de nuestro tiempo, por decirlo así. A ver, nunca vio televisión, no conoció el psicoanálisis, no conoce la deconstrucción, no conoce todo lo que tiene que ver con nuestra nueva forma de pensar la idea de Dios, la idea del Padre, no tiene idea, por ejemplo, de la existencia del peronismo. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente hacen que lo pensemos en otra territorialidad. Después, si nosotros lo leemos desde el siglo XXI, tenemos la libertad de leerlo como queramos, pero la cátedra lo que propone es distinguir territorialidades, ¿no? Habría una territorialidad en el siglo XVI-XVII en Londres, otra territorialidad en ese mismo momento en Madrid, y otra territorialidad en ese mismo momento en Italia, ¿no? Pensemos en Florencia, por ejemplo. Digamos, esto se relaciona con esta idea de Europa como una cartografía absolutamente pluriterritorial, ¿no? Como una cartografía intraterritorial variadísima, por la cual ciertos elementos que tomamos en cuenta para entender a Shakespeare no nos van a servir para entender, no sé, por ejemplo, a Lope de Vega, ¿no? Sí, es lo que hablábamos también, el tema de la situación de los actores en esa época y obviamente la protección de Isabel. Entonces, obviamente, si ella le está apoyando en el teatro, no se puede hablar en contra como del gobierno, digamos. O sea, está todo como muy relacionado. Y lo que hablas, porque me parece que acá se puede relacionar, digamos, en acto, todo lo de la unidad 1, que es medio un trabalenguas con tantas palabras, pero ahí es donde esos conceptos de supraterritorialidad, territorialidad, etcétera, se pueden como bajar a tierra también, ¿no? Y lo que hablábamos el otro día de la Filecilla Ahumada o del Mercader de Venecia, obras que en la actualidad serían como inauditas. Exactamente, exacto. Hoy nos resultarían intolerables esas obras, ¿no? De hecho, yo creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Yo tuve una discusión tremenda con Kive Steiff y con Robert Esturúa cuando hicieron el Mercader de Venecia en el Teatro San Martín. Yo sé que una crítica diciendo, basta de hacer este texto, que es un texto antisemita. A ver, ¿lo conocen el texto del Mercader de Venecia? Es muy interesante la sintaxis del texto, ¿no? Porque finalmente, ¿quién es el que termina castigado? Con múltiples castigos. ¿Cómo se articula la justicia poética en el texto, ¿no? ¿Qué hace la hija de Shylock? A ver, lo que hace la hija de Shylock es el peor castigo que se le puede dar al personaje judío, ¿no? Entonces, sería, digamos, resulta un poco ingenuo atribuirle a ese texto cosas que el texto no está diciendo. Ahora, tenemos toda la libertad de reescribirlo, pero justamente yo estaba en contra de la forma en que lo reescribió Esturúa, porque prácticamente mi hipótesis es que su puesta en escena lo que hacía era intensificar los componentes antisemitas. Y yo lo que me preguntaba era, ¿por qué estamos viendo este espectáculo en
en la ciudad donde volaron la AMIA y donde atentaron contra la Embajada de Israel y donde todo el tiempo hay rebrotes antisemitas. ¿Qué está pasando? ¿A quién está dirigido el espectáculo? Creo que es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con otros textos que se han hecho sobre el tema en el San Martín, como por ejemplo Mein Kampf Farsa de Georg Tabori, ¿no? Donde aparece muy claramente un diseño de justicia poética, donde queda bien claro, digamos, el posicionamiento respecto del horror hitleriano y los padecimientos enormes digamos, no solamente de los judíos, sino de toda la población europea, ¿no? Claro, bueno, pero eso sería una discusión estética de, por ejemplo, si leer o no a Schelling, te lo digo siendo judía, justamente, como que de separación entre vida y arte, y es como algo muy personal, o sea, si lees a Schelling porque te parece fantástico Viaje al fin de la noche, o no lo lees porque era un claro, digamos, defensor del régimen. Entonces ahí por ahí es como súper sensible y como que todos tienen razón, digamos, como que uno te dice una cosa y otro te dice otra. Ahí es como si entra la ética con el arte, como otra discusión para otro congreso de teatro, me parece. Yo estoy de acuerdo que en el plano teórico se entiende perfectamente lo que decís, pero estamos hablando de un territorio, estamos hablando de una praxis, de un teatro gubernamental, de un teatro oficial, y yo lo que recuerdo es en los momentos más duros, antisemitas del espectáculo, las risas que había en el público, y la sensación que yo tenía era, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hago yo para sacarme la duda de que este espectáculo no es una especie de gran, ¿cómo se dice?, motivación antisemita, la verdad? Entonces, yo como crítico tengo todo el derecho ideológico de plantar mi posicionamiento. Me acuerdo que después salió un artículo de Ricardo Alac diciendo, no es un texto antisemita. Bueno, cada cual tomará su posición, pero yo tengo derecho a decir, che, no hagamos más esto, o menos en un teatro gubernamental, y menos todavía sin reescribirlo en términos de justicia poética, ¿no? Pero bueno, ahí ya, insisto, ya entramos en otro tema, ¿no? Que lo que más nos interesa es pensar la territorialidad shakespeariana en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿no? Y ahí hay una conexión muy clara con una energía social que tiene que ver con el antisemitismo, ¿no? Bueno. Entonces, perdón, Sí, hola. ¿cómo no? ¿Cómo andás? A Sueño de una noche de verano se podría pensar que tiene elementos de desregulación conservadora, pero en definitiva hay una restitución de la cosmovisión isabelina al final. Claro, la lectura que nosotros hacemos es que eso queda muy claro en el desplazamiento topográfico del texto, ¿no? Es un desplazamiento muy interesante porque también lo vemos en Marlowe y en muchas otras obras, por ejemplo, también está de alguna manera en Medida por Medida, ¿no? Que es esta idea de, digamos, correrse de la ley al instalarse en el campo del bosque. El cronotopo del bosque tendría otras reglas, que serían más bien las reglas de las hadas, ¿no? Y las reglas que alterarían el mundo de lo humano, digamos, en relación con lo divino, ¿no? Siempre que pensemos esto en términos metafóricos, ¿no? No de manera literal, ¿no? Y luego el regreso a la ciudad de Atenas, donde lo que vuelve a imponerse es la ley, ¿no? Digamos, lo que sí aparece en estos textos es una gran fascinación por correrse de la ley, ¿no? Hay una fascinación que en este caso estaría dada por todo lo que acontece en el bosque, ¿no? Pero nosotros podemos decir que finalmente, a pesar de que nos hemos entregado a esa fascinación, restituimos el orden. Es como si pudiéramos decir que nos vamos a correr momentáneamente del orden para luego regresar a él, ¿no? Y finalmente hay un gesto
de autoafirmación del orden, por el cual uno termina diciendo, bueno, pero está bueno hacerse una escapadita al bosque, pero las reglas siguen siendo estas, ¿no? Como también aparecen medida por medida, ¿no? Esta idea de, está bueno darle momentáneamente la autoridad a la autoridad no legítima, que sería Angelo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver hacer y vamos a ver el desastre que hace, ¿no? ¿Y quién va a corregir el desastre de Angelo? La autoridad legítima. Es decir, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es si en Shakespeare hay o no hay justicia poética. Y yo creo que sí, que está muy clara, porque la impone la sintaxis. ¿Se acuerdan esto que dice Chomsky, ¿no? Cuando dice que el lugar de mayor producción semántica de un texto es la sintaxis. Entonces, analicemos sintácticamente, quiero decir, en el plano de la acción, y veamos cómo funciona el plano, por ejemplo, de los sujetos, los actantes, las principales acciones, y vamos a ver un esquema de justicia poética férreo, realmente férreo. Ahora, esto es interesante conectarlo con la época, porque uno dice, ¿por qué no había, digamos, una modernización más acentuada? Es que la pregunta es impertinente en ese momento, porque la modernización va a ir construyéndose muy lentamente y recién vamos a llegar a una valorización de la modernización en el siglo XVIII, o sea, más de un siglo después, ¿no? Esto va a acompañar procesos históricos, culturales, políticos, ¿no? Entonces, bueno, por eso la cátedra también lo que propone es, no leamos los textos de Shakespeare como si fueran textos de Heiner Müller. Tratemos de pensar a Shakespeare en su territorialidad y a Heiner Müller en su territorialidad. Ahora, una vez que pensamos eso, deconstruyamos ese pensamiento, pero permitámonos pensarlo inicialmente, ¿no? Bueno, temazo, hermoso tema este, hermoso tema. ¿Se acuerdan que yo comentaba la vez pasada el artículo, el famoso libro de Ian Cott, Shakespeare, nuestro contemporáneo, que después culmina en un congreso internacional donde la conclusión es Shakespeare no es nuestro contemporáneo, ¿no? Bueno, sigamos. Una cosita volviendo a la media, que es como lo que más Dale. mucho, ¿no? Justamente acá con el concepto de supraterritorialidad, que justamente hay un montón de ejemplos que vimos, desde drama litúrgico, farsa, moralidad, Hermann Bufo, bueno, etcétera. ¿Hay alguna como diferencia como muy evidente que podemos pensar, por ejemplo, en lo que es el drama litúrgico, digo en general cualquier fenómeno teatral de la Edad Media en los diferentes países? Digamos, no sé si Francia tiene más que ver justamente con esta desregulación e Inglaterra tiene más que ver con la regulación o no necesariamente, o si hay una división que podemos hacer o tampoco interesa hacer esa división, porque como hay muchos casos, algunos que los podemos, digamos, linkear a los textos que tenemos, que nos tocaron en esta cursada virtual, y otros que ni los vimos, como Sermón Bufo, Juglares o otras cosas, digamos, de teatro musical, pero que están, digamos, como otros fenómenos, si había alguna diferencia y si importaba saber eso en reglas generales a nivel de los países, porque esto sucede tal como sucede en el mismo momento, creo que el teatro isabelino con el otro teatro español, como que se van a veces en las mismas, algunos en las mismas fechas, si en la parte de la Edad Media era importante o no, porque es como toda una generalidad lo que sucede en la Edad Media en diferentes países, si hay algunas tendencias o si no es importante saber para cada país. Sí, a ver, recordemos que el concepto de territorialidad tiene que ver mucho con fijar un punto de enunciación, ¿no? Es decir,
quién está enunciando, dónde está enunciando, en qué encrucijada histórica y cultural y geográfica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el estado social, el estado histórico, el estado político, cultural de ese territorio va a determinar la enunciación, va a atravesar la enunciación, va a generar lo que llamaríamos una semántica de la enunciación. Si nosotros decimos que el acontecimiento teatral no solo es una enunciación del texto, sino lo pensamos como una enunciación de los actores, pero también del espectador presente, piensen que en el acontecimiento teatral, el acontecimiento se constituye con la incidencia del espectador, ¿no? Entonces, imagínense cómo la palabra Dios es leída por un calvinista, cómo es leída por un anglicano, cómo es leída por un católico apostólico romano, o cómo es leída por un árabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo interesante que sería que, según la semántica de la enunciación del acontecimiento, nosotros podemos pensar en una variabilidad notable, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hipotéticamente, si un elenco hiciese Tito Andrónico en Madrid, Tito Andrónico no sería el mismo texto que representado en Londres, digamos, a finales del siglo XVI. ¿Por qué razón? Porque hay una energía social, hay una forma de entender la cultura, habría lo que nosotros llamaríamos culturemas diferentes. Digamos, esto se nota muy claramente en lo que llamamos la intraterritorialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir intraterritorialidad? Que dentro de un mismo territorio nosotros tenemos una diversidad de territorios aconteciendo si pensamos el territorio como una unidad geográfico subjetiva. Es decir, la palabra Dios, ¿qué significa en Madrid? La palabra Dios, ¿qué significa en Londres? Y la palabra Dios, ¿qué significa, supongamos, no sé, en la ciudad de Friburgo con la avanzada luterana? Significan cosas distintas. Por lo tanto, el texto en el acontecimiento va a tener digamos, una resonancia semántica diferente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros dejemos entrar esa diversidad, que no busquemos homogeneizaciones. Vieron que durante muchos años a nosotros nos formaron para pensar homogeneidades, ¿no? Esto es la Edad Media y es un bloque donde el cristianismo es muy potente, está bien, pero ¿hay un cristianismo o hay varios cristianismos? Y además, lo sincrético cultural de la zona germánica no es muy distinto, por ejemplo, en Londres, comparado con lo sincrético cultural en España, por ejemplo, en la zona mozárabe, o en Italia, con lo que sería la zona más, digamos, más fuerte de la herencia latina, es muy distinto, ¿no? Entonces, digamos, prestémosle mucha atención a esas variables, que no necesariamente las vamos a reconocer en la materialidad lingüística del texto. Por eso nosotros hablamos de poética, no hablamos solamente de lingüística, donde uno dice, che, pero acá dice la frase Dios es bueno, y esto lo dicen los luteranos, lo dicen los calvinistas, lo dicen los católicos. Pero la pregunta sería, ahora, digamos, ¿qué entienden por Dios en una semántica de la enunciación en un ámbito luterano? ¿Y qué se entiende por Dios en una semántica de enunciación anglicana? Por eso es muy... Llevémoslo acá, traigámoslo al presente, digamos. El otro día creo que decíamos esto de, yo veo Rey Lear, ¿y cómo entiendo yo la metáfora del rey? O toda la idea del padre, la palabra padre, ¿qué es el padre en el siglo XXI? ¿Cómo entendemos el concepto de padre en el siglo XXI? ¿No? Bueno, esto mismo pasa en Europa, y no estamos hablando por ejemplo, la Rusia bizantina,
o de los países del este, o la zona balcánica, que realmente tienen allí unos contactos culturales muy distintos a los que podemos ver en el sur de España, o en el centro de España, o en Londres. Entonces, es muy interesante esto. No pensemos en una semiótica cerrada en el texto verbal. Pensemos en una complejidad de la poética que implica mucho más que el texto verbal. ¿Estamos de acuerdo? A mí me fascina, por ejemplo, lo que hace Godot, digamos, lo que hace Beckett con Godot, ¿no? Que la idea es, che, digan que, por favor, hay 20 espectadores, decir, ¿quién es Godot? ¿O qué es Godot? Y los tipos dicen 20 cosas distintas. Bueno, sería muy interesante preguntarse por qué esa estructura, ese dispositivo, no existe en el siglo XVII, por ejemplo. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no hay Godot en el siglo XVII? ¿No? Evidentemente porque se está pensando desde una regulación donde la idea no es, che, queremos que vos pienses lo que se te ocurra, sino más bien que te contactes con un sistema de valores, digamos que están fuertemente vinculados al Estado, a los gobiernos, a los poderes, y especialmente que a partir del siglo XVII en Francia empiezan a aparecer ya regulados por el propio Estado, ¿no? Bueno, lo vamos a ver, está hoy en la clase de hoy, que es el Estado francés creando la Académie, creando la escuela de música, creando es decir, todos los organismos reales, ¿no? Sometidos a jurisdicción del poder. El poder nombra a los representantes de la academia, a los representantes de la comedia, etc., ¿no? Es decir, lejos de desregularse, el teatro empieza a ser cada vez más regulado. Y si me perdonan un ejemplo que creo que es muy interesante, a partir del momento en que el Estado comienza a regular la literatura, siglo XVII en Francia, por ejemplo, empiezan a regular a los actores también, porque ya van a someter al actor al texto. No le van a dejar margen al actor. La idea es, este es el texto, tenés que decir esto, digamos, ¿no? Y empieza a aparecer también la regulación sobre el espectador. ¿Se acuerdan? Todo este fenómeno de que se apaga la luz de la sala y se obliga al espectador a mirar hacia la luz de la escena. O sea, no queremos fiesta, no queremos distracción, no queremos que mires para el otro lado. Necesito que mires para allá porque te estamos educando, digamos. La regulación empieza a ser muy fuerte sobre la figura del actor y sobre la figura del espectador, más allá de lo que en la praxis concreta hicieran los actores e hicieran los espectadores. Es decir, hay una voluntad de regulación. Después, lo que pasara es otro tema. Eso ya tiene que ver con espacios de resistencia, de pragmática, etc. Pero, digamos, hay una voluntad regulatoria tremenda. La modernidad es regulatoria. Y cuanto más vaya avanzando la modernidad, más va a aparecer justamente los nuevos fenómenos de regulación, ¿no? De hecho, creo que hablábamos con Natacha de los escritores, los dramaturgos de la corte directamente, ¿no? Como claro, que escriben contratados. Por ejemplo, imagínate si el poder político iba a contratar o a mantener escritores para que propusieran sistemas de valores alternativos. Realmente, digamos, nosotros podemos especular sobre ciertas fugas y aperturas, pero volvamos al análisis de la sintaxis. Volvamos a la pregunta por la justicia poética. Recordemos, bueno, lo vamos a ver en la clase de hoy, cómo la Académie lo reta a Corneille porque no se está ajustando a lo que debería estar haciendo desde el punto de vista de una estética estatal. Digo, el concepto de regulación es muy importante y como ponía recién Eugenio, el concepto de ancilaridad es muy importante.
¿Qué quiere decir ancilaridad? Poner el teatro al servicio de. Lo opuesto a la ancilaridad va a ser la autonomía. Cuando el teatro diga, yo no estoy al servicio de la iglesia, no estoy al servicio del Estado, no estoy al servicio de la escuela, no estoy al servicio de la política, ni de la burguesía, ni de la monarquía, ni de la ciencia, sino que voy a producir un saber propio. Aparece la autonomía, algunos dicen que ya a finales del 18, pero la vamos a ver muy claramente a finales del 19. Si ustedes me dicen Shakespeare tenía autonomía, no la veo. No la veo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Piensen que hoy es nuestro Zoom anterior al parcial, así que es cualquier... Yo tengo una duda. Dale, con María. respecto a la verosimilitud en Lope de Vega, según lo que, del texto de Parker, ¿no? Que habla, y yo lo que recogí del texto de Vega, del arte nuevo de hacer comedia, que sí habla, que sí quiere verosimilitud, puede ser que solo la verosimilitud está en los personajes, en el actor, en el decir, en los caracteres, pero no con respecto a la acción, como dice Parker. Exacto, ahí... O está contradiciéndose. Claro, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es si están usando la palabra verosimilitud de la misma manera, porque ahí volvemos a esta gran enseñanza de la deconstrucción, ¿no? ¿Qué está entendiendo por verosimilitud Lope de Vega y qué está entendiendo por verosimilitud Parker, ¿no? Desde nuestro punto de vista, están entendiendo cosas distintas, no están usando la palabra de la misma manera. Si nosotros vamos al caso de Parker lo que quiere decir es que se pueden incluir acontecimientos que supuestamente están quebrando un régimen de verosimilitud social, pero sin embargo no hay problema en esa inclusión porque el régimen de verosimilitud pasaría por otro lado. ¿Qué entendemos por verosimilitud? Si podemos pensar dentro del paradigma de la poética, que eso sea aceptable, creíble, digamos, de acuerdo a los mundos posibles. Entonces, si por ejemplo, en una comedia de Lope de Vega, nosotros estamos viendo, supongamos, no sé, en Fuente Ovejuna, aparece que no es el caso, pero digo, en una comedia de tipo social, aparece una intervención vinculada al sueño o vinculada a lo fantástico, no sería inverosímil en la medida en que eso esté sujeto por los otros elementos, que serían la causalidad y la justicia poética. Es decir, cualquier elemento que se aparte de las reglas de verosimilitud de la poética es aceptable mientras no contradiga la justicia poética y la causalidad. Es decir, el sentido que se desprende finalmente de la inclusión de esos acontecimientos. Con esto lo que está queriendo decir Parker es que podemos encontrar mundos posibles muy heterogéneos, donde de pronto, dentro de un mundo claramente vinculado con lo social, aparezcan acontecimientos fantásticos o maravillosos, mientras estén puestos al servicio de la justicia poética y del orden de causalidad en términos semánticos, no hay problema, dice Parker. Entonces es muy interesante esto, porque vuelve a reafirmar algo que estamos diciendo, que es el gran principio unificador de la poética es la justicia poética. Y lo que hace verosímil a cualquier tipo de procedimiento interno es la justicia poética, ¿no? La distribución de premios y castigos, el diseño de las cartografías del bien y de la cartografía del mal,
con un sentido eminentemente pedagógico, de formación del buen ciudadano, del buen religioso, digamos, del buen hijo, del buen español, ¿no? Si tenemos que apelar a acontecimientos de enorme heterogeneidad, yo estoy pensando, por ejemplo, en uno que me parece interesantísimo, que yo lo estuve releyendo hoy justamente por el tema del Cid, ¿no? Que es digamos, en las mocedades del Cid, de pronto aparece un acontecimiento que está relacionado con lo sagrado, ¿no? Se le aparece en un sueño, y eso no, en realidad no rompe la verosimilitud. ¿Por qué razón? Porque todo eso está puesto al servicio de la justicia poética. En ese término hay que entenderlo a Parker. Desde mi punto de vista, en el caso de Lope de Vega, utiliza el concepto de verosímil como un concepto de coherencia interna, que ya es otra cosa. Desde mi punto de vista, Lope de Vega trabaja con la idea de cohesión, trabaja con la idea de coherencia cuando habla de verosimilitud. Que, insisto, es la idea de verosímil en el siglo, principios del XVII, y la idea de verosímil en el siglo XX. Ustedes piensen que nosotros tenemos un gran problema como espectadores del siglo XX y del siglo XXI, como investigadores y lectores, que es que en el medio aparece el realismo. Claro. Y el realismo va a introducir por primera vez en la historia del teatro la identificación de verosimilitud con verdad. Entonces, cuando ustedes vean la palabra realismo, guarda con esa palabra, porque, por ejemplo, la vamos a encontrar utilizada para hablar de neoclasicismo, pero no estamos hablando del concepto de realismo que tenemos a partir del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Digamos, a ver, para que se entienda como coordenada general, les pido que esto le den mucha bola, mucha bola. Durante todo el siglo XV, XVI, XVII y buena parte del XVIII, lo que rige es un pacto aristotélico que consistiría en que el arte se diferencia de la vida. Esto lo dice Aristóteles en el capítulo 9 de la Poética. Una cosa es la historia en relación a los hechos y otra cosa es el arte en relación a los hechos. La historia habla de los hechos como fueron. En cambio, el arte habla de los hechos como podrían haber sido. Aristóteles introduce un protocolo que marca un pacto de siglos en el teatro, que es lo que nosotros llamaríamos un protocolo de idealización. Una cosa es el burgués que está sentado en la butaca, y otra cosa es el personaje que está arriba de la escena. Cuando aparece el realismo, que podemos fijar como su comienzo a mediados del siglo XVIII, pero la consolidación es en el siglo XIX, se rompe el pacto aristotélico. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez el burgués que está sentado en el escenario, perdón, en la butaca, va a ver sobre el escenario algo que se parece directamente a él. Y por lo tanto nosotros podemos empezar a hablar de un pacto contra aristotélico. El realismo trae la revolución de un pacto contra aristotélico. Es decir, para que se entienda claramente, en el teatro del siglo de oro no podemos pensar personajes realistas en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar ese concepto, sino que tenemos que pensarlo siempre como figuras, digamos, teatrales, idealizadas, que tienen conexiones con lo social, pero de ninguna manera asumen un pacto realista. ¿Por qué razón? Porque estaríamos transgrediendo ese mandato fundamental, que es que una cosa es la vida y otra cosa es el arte. En cambio, a partir del siglo XVIII y fundamentalmente en el XIX, el nuevo pacto, llamémoslo anti-aristotélico, contra-aristotélico, va a decir, el arte puede someterse al régimen de la vida.
El arte puede mimetizarse con la vida y el mérito del arte va a consistir no solamente en parecerse a la vida, sino además en incidir y modificar la vida. El gran proyecto moderno. Ahora, nosotros no podemos pensar, digamos, en el siglo XVI, en el XVII, en estos términos, porque todavía esta idea no apareció. Por lo tanto, a quien le está resonando esta idea es a Parker, pero no a Lope de Vega. Por eso está buenísimo, Marina, lo que observás, porque están usando la palabra, pero de distintas formas. Entonces, ustedes recuerden un poquito digo, es muy bueno tener ciertas coordenadas territoriales, ¿no? Acuérdense de esto, no existe todavía el pacto anti-aristotélico. Estamos dentro de un pacto aristotélico, y es que el arte se diferencia de la vida, la poiesis se tiene que diferenciar de la vida por distintos elementos, idealización, universalización, etc. Recién en el siglo XIX van a empezar a aparecer muy claramente otras formas de relacionarse con el sistema de representación. Sí, además al leer el arte nuevo me venía todo el tiempo la poética de Aristóteles. Sí, mucho, sí. mucho, mucho. A ver, viste que él dice, yo voy a hacer un teatro nacional y popular, un teatro español, pero se refiere fundamentalmente a los modelos teatrales, no al cuestionamiento del principio de verosimilitud aristotélico. Es decir, no está quebrando el pacto básico aristotélico. Por eso es muy interesante que siempre nosotros pensemos a los personajes españoles, por ejemplo, como figuras, en el sentido de construcciones teatrales, construcciones teatrales con una lógica diferente a la lógica de los comportamientos sociales. Son sistemas de representaciones, digamos, con sus propias lógicas, sometidos a la ancilaridad del imperio, de la iglesia, etcétera, pero todavía, digamos, no vinculados a la idea de realismo tal como lo entendemos en el siglo XX o en el XIX. A nosotros el realismo nos parece tan antiguo como el agua y el aire, digamos. Y sin embargo es una poética joven, porque el protocolo aristotélico tiene muchos más siglos que el protocolo anti-aristotélico, que empezaría en el siglo XVIII. Bueno, no sé si colaboro un poco con esto, pero creo que la pista iría por ahí. El artículo de Parker muy importante, denle mucha bola. Es muy inteligente ese artículo. ¿Algo más? Si nadie pregunta, yo quería ver Dale. si podemos volver un poquito con otras cosas que aparecieron también en los prácticos, me parece interesante, Vamos. que tiene que ver, por un lado, con no homologar teatro de regulación a la totalidad de las poéticas que se desarrollan en la Edad Media, ¿sí? Porque algo que aparecía era que para pensar la afiliación entre el Fausto y las poéticas de la Edad Media, se pensaba a veces privativamente la regularización. Y sí, por supuesto, podemos hablar en los dos casos, perdón, de regulación, ¿no? En los dos casos, y podemos hablar de regulación teocéntrica. Ahora, eso no significa que sea el único encuentro entre la micropoética de Fausto y las poéticas teatrales de la Edad Media. O sea, habría que identificar qué procedimientos y de qué poéticas, muy bien, en particulares de la Edad Media, ¿no? Y ahí venía pensar la moralidad y pensar los misterios, ¿no? Y qué procedimientos se operaban en el Fausto de Marlowe. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno como no pensar esa homologación, ¿no? Entre teatro de regulación, todo el teatro de la Edad Media. Eso, tal cual. Muy bien, está buenísimo, Eugenio. A ver, recordemos también que una cosa es pensar
lo abstracto. Cuando hablamos de teatro de regulación, estamos proponiendo un concepto abstracto. En cambio, otra cosa es pensar lo micro, la micropoética, porque lo micro siempre es un espacio de heterogeneidad. Nosotros podemos encontrar en los distintos niveles textuales unas mezclas increíbles vinculadas justamente a la riqueza cultural, social de cada territorio. Entonces, no es que hay que buscar que todo aparezca sometido a una determinada idea abstracta. Las ideas abstractas nos sirven para leer determinados componentes que pueden ser más prioritarios o menos prioritarios en una micropoética. Pero cuando leemos en el plano de lo micro, tenemos que leer heterogeneidad. Y creo que digamos, una persona que lee atentamente, o que lee, como se dice, digamos, con mucha inteligencia, puede leer detalles y puede leer elementos que no entran en el pensamiento de lo abstracto, porque los textos en ningún momento están pretendiendo cumplir con lo que nosotros proponemos en un pensamiento abstracto. Entonces, alguien me puede decir, che, pero yo no puedo encontrar un texto donde el acto primero sea de regulación, el segundo de desregulación antropocéntrica, el tercero de desregulación conservadora. Sí, lo podés, digamos, porque los textos no buscan ser coherentes con las poéticas abstractas. ¿Me explico? Las poéticas abstractas son herramientas para poder pensar digamos, ciertas regularidades en los textos, pero no necesariamente dan cuenta de la heterogeneidad de los textos. Un ejemplo que me parece muy interesante es El sueño de una noche de verano, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la fascinación que demuestra ese texto por lo que sería el sincretismo de determinada cosmovisión isabelina, de base ptolomeica, digamos, cristiana, con lo que podemos llamar las culturas rurales, las culturas no cristianas, ¿no? El mundo de las hadas, todo lo que es el mundo de lo mágico, por ejemplo, de la cultura celta, ¿no? Las culturas folclóricas. Yo creo que esto es muy evidente en El sueño de una noche de verano. Ahora, si nosotros vamos a analizar el régimen sintáctico, si vamos a analizar determinadas estructuras simbólicas importantes dentro del texto, aparece algo que podemos conectar con el teatro finalmente de regulación. Pero lo interesante no es aplanar la diversidad de los textos, digamos, aplastándonos con una poética abstracta, sino poder leer en el plano de lo micro una enorme diversidad de cruces, de tensiones, de polémicas internas dentro del texto, y que podemos pensar tal vez con poéticas abstractas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Digo porque uno podría decir, si en la Edad Media hay un teatro de regulación, ¿por qué aparecen acá elementos, supongamos, folclóricos? Pero es que nadie le prohíbe a Shakespeare hacerlo, digamos. Shakespeare va a trabajar con una heterogeneidad infinita de materiales. Esto no quiere decir que nosotros no podamos tener herramientas de poéticas abstractas para leer determinadas regularidades históricas. Como por ejemplo, esta idea de, che, está bueno lo de las hadas, etcétera, pero mirá la regulación que aparece en la parábola sintáctica del texto. Eso lo puedo pensar con la poética abstracta de la regulación en el teatro isabelino. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Estoy llevando lo que dice Eugenio al plano de la poética comparada, que sería este principio. Leemos poéticas abstractas, leemos conjuntos de textos, macropoéticas, y leemos micropoéticas. Las micropoéticas son el espacio ideal de las heterogeneidades, de las mezclas, de los cruces. En cambio, las poéticas abstractas trabajan fundamentalmente con modelos consistentes en sí mismos,
pero porque estamos pensando lo abstracto, no lo concreto de los casos particulares. No sé si soy muy, ¿cómo se dice? Muy confuso al decir esto, pero yo les propongo que siempre piensen, si están pensando en el plano de lo micro, si están pensando en el plano de lo macro, o si están pensando en el plano de lo abstracto. Y cómo relacionan esos tres planos, porque todo el tiempo lo estamos haciendo. A ver, ejemplo, que como espectadores, ¿no? Suponete, voy a ver una obra de cartoon, ¿no? Y lo que yo observo fenomenológicamente apareciendo ante mí es lo micro. Estoy viendo un individuo poético. Lo que se manifiesta ante mí es algo muy concreto, que es ese texto, en esa noche, en esa función. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo como espectador empiezo a decir, esto se parece a otra obra de cartoon que yo vi. Esto se conecta con las ideas del socialismo. Esto es el anarquismo. Es decir, empiezo a establecer relaciones de conjuntos. Y en un determinado momento puedo establecer relaciones con construcciones abstractas. Suponete, bueno, pero entonces Cartoon está haciendo teatro de izquierda. En el siglo XXI haciendo teatro de izquierda. ¿No? ¿Se entiende la cuestión? Empiezo a ver lo particular y al mismo tiempo las relaciones y diferencias con otros individuos y al mismo tiempo las conexiones con grandes construcciones teóricas. ¿Cuáles serían las grandes poéticas abstractas? Por ejemplo, tragedia, comedia, drama litúrgico, moralidad, sainete, auto sacramental, ayúdenme, clasicismo, barroco, teatro de regulación medieval. Esos son poéticas abstractas, pero eso no quiere decir que bajo esa regla estén todos los acontecimientos, los individuos, digamos, tal como lo entiende la filosofía analítica, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre individuo y construcción teórica? Yo creo que un ejemplo que hemos dado la vez pasada, díganme si lo dimos o no, porque por ahí me confundo, pero es, Aristóteles propone una teoría de la tragedia, ¿no? ¿Se acuerdan? En la Poética. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Ahora, en el siglo V, Sófocles escribe el Filoctetes, que no cumple con lo que dice Aristóteles. Esto no invalida la teoría. Sencillamente lo que dice es que en lo micro podemos tener una heterogeneidad absoluta. Por supuesto, yo reelaboraría la teoría de Aristóteles. Pero bueno, tanto no le vamos a poder pedir al maestro porque ya no lo puede hacer. Pero sí nosotros podríamos decir, reelaboremos la teoría de Aristóteles porque quedan textos afuera. No es una poética abstracta que incluya todos los rasgos de la macropoética. ¿Se entendió la cosa? Ahora, si Sófocles se le antoja escribir una tragedia que termina bien, está en todo su derecho, porque Sófocles no le está preguntando a Aristóteles, ¿me permitís? Dame una chance. No, si Sófocles ni lo leyó a Aristóteles, no, ni de nombre. Entonces, una cosa es el plano de la heterogeneidad de lo micro, otra es el plano de las, digamos, diferencias y relaciones en lo macro, y otra es el plano de lo abstracto. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hablado nosotros en los prácticos, en relación a también, si pensábamos las versiones, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la versión canónica de ese modelo teórico que está construyendo Aristóteles, pensando en particular en Edipo Rey, ¿no? Y pensar esa diferencia, esa heterogeneidad de lo micro en, por ejemplo, otros trágicos de la Grecia clásica. Eso lo habíamos hablado bastante. Y perdón una cosa, si me permiten un ejemplo. Pasa esto en todos los casos. Es decir, las teorías nunca llegan a dar cuenta totalmente de lo micro, porque lo micro es heterogeneidad. Entonces, no sé, permítanme un ejemplo de teatro argentino,
por ejemplo, las teorías sobre el sainete, ¿no? Que hay un sainete de este tipo, esos son teorías. Después, cuando vos lees los sainetes, te encontrás unas cosas rarísimas, unas mezclas y un montón de casos que no entran en la teoría. Nos quedan dos caminos: o aceptar lo micro o reelaborar la teoría. Por eso, de la tragedia no tenemos una teoría nada más. Tenemos la teoría de Aristóteles, la teoría de Nietzsche, la teoría de Jean Cot, la teoría de Eric Bentley. ¿Por qué? Porque las teorías se van justamente cuestionando en gran parte porque piensan lo micro de otras maneras, ¿no? Esto es fascinante porque en el fondo nos dice, che, nosotros también podemos pensar teorías. Vieron que se habla del eclipse de las teorías. ¿A dónde? Por lo menos en el teatro, eclipse de las teorías. Todo lo contrario, ¿no? Nunca pensamos más teóricamente que ahora, ¿no? Bueno, buenísimo, Eugenio. Marina, dale. Tengo dos preguntas más. Vamos. Una es sobre la ficha 18, sobre Lope. Yo en Alonso leí algo que no quiero estar pecando de leerlo desde mi actualidad, Dale. que dice, habla sobre Lope de Vega y Góngora, y dice, como poetas de necesidad, son poetas de necesidad y de vocación integral. Y después dice, lo que el poeta hace de provecho en esta vida es su poesía. Yo lo leí con relación a la razón al teatro comercial, lo leí como es poeta porque es su vocación y ama hacer eso, y es poeta porque lo necesita para vivir. Pero también, leí eso. Pero también porque es necesario para el pueblo. Eso es lo que está diciendo Alonso. Claro, Amado Alonso tiene una teoría que tiene que ver mucho con la idea de el poeta como la expresión del alma de su pueblo, digamos, ¿no? Entonces, cuando él habla de necesario, es, digamos, que no tiene un proyecto alternativo o un proyecto personal, sino que su obra es, digamos, inexorablemente necesaria para expresar a un pueblo. A eso se refiere, ¿no? Es decir, claro, porque después más adelante dice que el Lope hace teatro para las masas, no dice masas, pero yo me para las masas, y escribe literatura para la élite. Claro, está muy bien. Es decir, a ver, es como si pudiéramos, en la lógica de Amado Alonso, en la lógica de Amado Alonso uno podría decir, yo podría tener un proyecto relacionado con mis ideas sobre la literatura, y ese proyecto no es necesario para, digamos, los proyectos del pueblo español, en el sentido justamente del catolicismo, el imperialismo, la cosmovisión, ¿no? Entonces, la idea de necesario es que verdaderamente la obra de Lope cumplió una función de homogeneizar, digamos, identificar, formar a una cosmovisión que fue orgánica con la época del pueblo español, en ese momento, ¿no? Entonces, yo lo buscaría por ese lado, la idea de necesidad. No necesidad en el sentido de estar necesitado de algo, sino, digamos, a ver, fue el escritor que el pueblo necesitaba para construir un sistema de representación que finalmente fue su teatro, ¿no? Yo diría que con Shakespeare pasa algo muy parecido. Por eso volvemos al tema de las regulaciones, ¿no? A este tema de lo que Greenblatt llama la energía social, ¿no? Es como si, a ver, yo lo llevaría, por ejemplo, a la discusión en torno de Borges y el tango, ¿no? Hay algo del tango, suponete Enrique Santos Discépolo, que
se volvía necesario a la expresión de la cosmovisión de un pueblo, no de un grupo de intelectuales o de un proyecto individual, sino que hay algo que nombran las letras de Enrique Santos Discépolo que sería, digamos, necesario en términos de la expresión de una determinada forma de estar en sociedad. Bueno, ahí entra toda una teoría de las relaciones entre literatura y pueblo, digamos, ¿no? Entre literatura y cosmovisiones populares. En ese sentido, la necesidad sería la razón pragmática del teatro comercial. Claro. La necesidad. Claro, ¿por qué razón? Porque no sabemos muy bien quién está haciendo a quién, digamos. Si el pueblo es el que le dicta a Lope de Vega, o Lope de Vega está formateando al pueblo. Ahí hay una sinfín, una cinta de Moebius, pero evidentemente, como dice muy bien Amado Alonso, eso no lo vemos tan claramente en la literatura de Lope de Vega, donde pareciera que el proyecto es otro. Y está muy bien eso, porque Lope de Vega piensa, en el teatro voy a llegar a un público muy amplio, muy heterogéneo, muy popular, digamos, en cambio la literatura va a tener un acceso a la élite y puedo escribir de otra manera, ¿no? Entonces, digamos, podríamos sostenerlo así, el concepto de necesidad implicaría la idea de la mutua recursividad entre la cosmovisión española y la expresión de esa cosmovisión en el teatro de Lope de Vega. ¿Se acuerdan el concepto de recursividad? No sabemos dónde está la causa y dónde está el efecto. No sabemos si la causa es el pueblo español y el efecto es Lope de Vega, o Lope de Vega es la causa y el efecto es el pueblo español. Lo cierto es que hay una consistencia entre ambas partes que Amado Alonso nombra como necesidad. No se refiere a necesidades de plata, digamos, ¿no? que existieron, digamos, Lope de Vega necesitaba vivir, digamos, y cobrar, pero ahí, en este caso habla de otra cosa, ¿no? La palabra necesidad. Perfecto. Y la última, yo ya no pregunto más. Dale. En la ficha 22, en el apunte, cuando habla de la historia, ¿no? El bordador de Sevilla, sí, dice casualidad implícita, ¿no? En negrita, y entre paréntesis dice, según la clasificación de Todorov en poética. Y ese texto no lo tenemos nosotros, y me gustaría saber si lo encuentro para saber, o que me digas cuál es la, no sé, o algo, o si lo encuentran en el blog. Miren, lo podemos explicar acá, y después, por supuesto, si quieren leer el texto de Todorov, está bárbaro, es un texto de una serie que se llama ¿Qué es el estructuralismo? Y él habla de poética, ¿no? Digamos, pero también hay, en esa misma serie hay ¿Qué es el estructuralismo en psicoanálisis? Bueno, en distintas disciplinas. La causalidad sería la relación entre los acontecimientos. Digamos, si nosotros tenemos una historia como la de Don Juan, los acontecimientos serían: Don Juan seduce y abandona a la condesa, seduce y abandona a la pescadora, seduce y abandona, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece el convidado de piedra, es decir, hay una relación entre los acontecimientos. Todorov dice, cuando la relación entre los acontecimientos está naturalizada por la cosmovisión del lector o del espectador, la llamaremos causalidad explícita. Es decir, no hay que hacer esfuerzos intelectuales por entender qué relación hay entre los hechos. Supongamos, suponete, una historia muy sencilla del tipo Juan y María se conocen, Juan y María se casan, Juan y María tienen un hijo, Juan y María se mueren. Digamos, ahí uno dice, bueno, son las reglas de la vida, por decir así, ¿no? Hay una experiencia empírica que te dice, la gente se enamora, se casa, tiene hijos y se muere, por decir así. Eso sería una causalidad explícita. Ahora, Todorov dice, hay otro tipo de causalidad que uno tiene que hacer digamos, un esfuerzo de intelección para comprenderla, ¿no? Y el caso de Don Juan sería un caso característico. Vos decís,
¿qué carajo le pasa a este tipo que no puede parar de seducir y abandonar? Seducir y abandonar, ¿qué es lo que le pasa? Vieron que se han escrito miles de páginas sobre esto. Algunos dicen, es un renegado político y está en contra de la sociedad. Otros dicen, es satánico, está enfrentando las reglas divinas. Otro dice, odia a las mujeres. Otro dice, es homosexual. Entonces, ahí aparece una causalidad implícita, porque uno dice, ¿cuál es el motor de este tipo que no puede parar de seducir y abandonar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de intelección para ver la conexión entre los acontecimientos, estamos ante una causalidad implícita. Todorov agrega otro tipo de causalidad que él la llama espacial o no causal. La no causal sería cuando no hay relación entre los hechos. Muy característica de las vanguardias. Digamos, hay un acontecimiento, hay otro acontecimiento, y vos decís, ¿qué relación hay entre los dos? Parecería que la relación solamente es espacial, que están yuxtapuestos. Vino primero uno, después vino otro. ¿Vieron, por ejemplo, esas obras que están armadas en sketch? Y vos tenés, suponete, 3 sketches, y vos decís, podríamos cambiarles el orden y no habría problema. Es decir, la relación es de causalidad espacial o no causalidad. Bueno, volviendo a Don Juan, es una causalidad implícita porque todavía hoy nos seguimos preguntando qué es lo que lo mueve a Don Juan para generar los acontecimientos que genera. ¿No? ¿Se entendió? No sé si... yo recomiendo leer el libro de Todorov, es un libro muy útil en muchos aspectos, pero en resumidas cuentas es eso. Esfuerzo intelectual para comprender la relación entre los acontecimientos, causalidad implícita. Está bueno el ejemplo porque aparte Gracias. permite caracterizar muchas poéticas, ¿no? Y elaborar como comparaciones o contrastes muy, muy grandes, ¿no? Está bueno, está muy buena la pregunta. Por ejemplo, digamos, si lo aplicamos al siglo de oro español, ¿no? Nosotros nos encontramos con que la mayoría de los textos no tienen causalidad implícita, tienen causalidad explícita. Son más bien naturalizados por la cosmovisión social, ¿no? En cambio, justamente los textos que más le interesan a la posteridad son aquellos que traen ese misterio constitutivo, ¿no? Por ejemplo, es interesante preguntarse por qué nosotros volvemos tanto sobre el Don Juan de Tirso de Molina y no volvemos tanto sobre, no sé, la celosa de sí misma la virtud en la mujer o otros textos que realmente están mucho más anclados en una causalidad explícita. Bueno, ¿algo más? Si alguien quiere aprovechar la posibilidad de charlar ahora. Pregunta. Dale. Ya esto no es una consulta. Yo, igual estas 2 preguntas justo te las había hecho ayer y Natacha me contestó por mail y preguntaba, porque a mí me queda leer los textos de la clase 11 hasta el martes. Si me surge alguna duda, hasta el lunes, yo puedo escribirles al campus o al mail para Sí, lo más consultar. bien. Mirá, lo que yo les pido, por si acaso, digamos, la pregunta la mandan tanto al mail, como al blog, como al foro. Mándenlo a todos lados, por si acaso que uno entra primero a alguno de esos 3 lugares. Y también sugiero que se la manden a los profesores de prácticos, para que ellos la reenvíen, como diciendo, che, te está haciendo tal pregunta porque se nos puede escapar en el medio con tanta cosa. Así que sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Y es más, si quieren hacer preguntas durante el parcial domiciliario también no hay inconveniente, porque las preguntas del parcial van a ser
preguntas vinculadas a trabajo, laboriosidad, lectura, conexiones. Entonces, cualquier consulta que necesiten, está habilitada las vías para hacerla. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? ¿Están cansadas y cansados por ahí? Esto del Zoom es medio... no es lo ideal. Ustedes saben que yo soy fanático del convivio. Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta antes Dale, de...? dale, sí, yo no tengo apuro, ¿eh? Dale, dale. Bueno, en realidad era un poco para preguntar como cuál es la idea de destino en El castigo sin venganza, porque en la ficha, o en Shakespeare en general, perdón, en Lope, Sí. porque o sea, leí por un lado que el destino está como marcado por las acciones culposas de los personajes, pero por otro lado hay una idea de destino en El castigo sin venganza, ¿o no? Sí. Como Sí. cómo funciona eso, como aclarar un poco Mirá, esa noción. en el siglo de oro lo que aparece muy claramente es la discusión en torno de la determinación y el libre albedrío, ¿no? El famoso tema de la libertad de los personajes. Y cada texto reelabora esa tensión con usos dramáticos muy interesantes, ¿no? Uno dice, ¿por qué razón se da la encrucijada de acontecimientos por el cual el duque se va a pelear ¿cómo se llama? Con el Papa y lo deja solo a Federico con Casandra? ¿Por qué razón se da que no puede ir a buscar a Casandra y va Federico a encontrarse con Casandra? ¿Por qué se produce el hecho de que justo se produce el accidente y Federico se encuentra con Casandra sin saber que es Casandra? Bueno, hay una cantidad de elementos vinculados al misterio de una destinación, ¿eh? Pero al mismo tiempo aparece otro elemento que sería el libre albedrío, que es la determinación de obrar. ¿Se acuerdan la famosa afirmación teológica, ¿no? Que es muy fuerte, que dice, somos libres porque Dios nos ama? No sé si me explico, ¿no? La libertad es la manifestación del amor de Dios. Entonces, hay una zona donde podemos hablar de causalidad del destino, sugerida dramáticamente, y hay otra zona que podemos pensar como responsabilidad individual en la elección de la libertad, del libre albedrío. Dios la mayor muestra de que Dios nos ama es que nos ha dado la libertad. Entonces, hay cosas que aparecen dentro de la causalidad vinculadas con pareciera una suerte de determinismo trágico, una suerte de, digamos, de destino fatal, y hay otras que podemos interpretar como elecciones vinculadas a la responsabilidad individual. ¿Se acuerdan este famoso tema de la condenación, ¿no? El tan largo me lo fiáis, ¿no? De Don Juan. ¿Se acuerdan esa frase, no? Le dice, todo el mundo le advierte, ojo que está haciendo unas macanas, y el tipo dice, tengo tiempo para arrepentirme, ¿no? Hay algo muy interesante de cómo la idea del destino y la idea del libre albedrío juegan con la idea del arrepentimiento, de la salvación por el arrepentimiento, ¿no? Y bueno, acá la dimensión trágica es que no, el duque, tal vez como el arma terrena de Dios, esa lectura es horripilante, porque uno dice, el tipo está haciendo justicia divina al matar al hijo bastardo, a la esposa y al bebé que tiene, está embarazada, Casandra, ¿no? Y si nosotros lo pensamos con esa causalidad, es horripilante, pero es muy posible que se viera de esa manera, porque digamos, acá no solo tenemos la contradicción de uno de los mandamientos, ¿no? Sino que además está el tema del incesto, ¿no? Y por supuesto el no respeto al padre, no respeto a la autoridad, etcétera, ¿no? Es decir,
el incesto de Casandra y de Federico es realmente horroroso para el sistema de reglas del momento. Ahora, también hay un determinismo que estaría dado por los comportamientos del duque. ¿Se acuerdan cómo empieza la obra? Que el duque, supuestamente, el propio pueblo le está pidiendo que se case, porque considera que un gobernante no puede tener esa vida. ¿Se acuerdan que al comienzo de la obra el tipo está visitando un prostíbulo y la propia prostituta le dice, no puede ser que usted esté haciendo esto? ¿Se acuerdan? Y ahí es donde él dice, bueno, me tengo que casar a como sea, ¿no? Porque el pueblo lo está pidiendo. Es muy interesante esa causalidad, ¿no? Volvemos a lo que decía Amado Alonso. Entonces, yo te diría, hay que tener en cuenta las variables ancestrales en torno a la idea del destino, la cosmovisión católica vinculada a lo que llamaríamos el libre albedrío, la posibilidad de elegir responsablemente a partir de la idea de la salvación, tener en cuenta el tema de la, ¿cómo se llama?, de esta idea del arrepentimiento y el juicio final en el sistema de la cosmovisión católica, pero también tener en cuenta las reglas ancestrales de la tragedia, de lo trágico, que están jugando. Esto es teatro, ¿no? Volvemos a la idea del pacto aristotélico, ¿no? Esto no es la vida, esto es el teatro, ¿no? Así que bueno, son muchas variables, es muy interesante la pregunta, muy interesante. Pero ese dilema, sí. no, nada más quiero decir que finalmente lo que se rescata en el teatro del siglo de oro, esto está en Calderón, está en Tirso de Molina, está en Lope de Vega, es la responsabilidad frente al libre albedrío. Por supuesto tienen variables, ¿no? En muchos aspectos, pero siempre está la idea de, digamos, el teatro cumple una función práctica, en el sentido de la praxis ética, te muestra comportamientos, y se supone que esos comportamientos deberían generar en nosotros determinados pensamientos, ¿no? Yo veo hacer a Don Juan y tomo un posicionamiento ético respecto de su comportarse, por decir así, ¿no? Entonces, uno de los ítems que aparece regularmente en esta dimensión práctica del teatro del siglo de oro sería justamente el tema de tenés el don divino del libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con él? ¿No? Por eso también aparece muy claramente en las opciones shakespearianas, ¿no? Claro. Yo tengo la opción de respetar a papá o no respetar a papá. El libre albedrío. Hay un montón de gente que está diciendo que la legitimidad auténtica sería respetemos a papá. Y la legitimidad nueva, digamos, modernizadora, llamémosla nosotros, diría que no. ¿Se acuerdan lo que dice Edmund al comienzo de Rey Lear, ¿no? Cuando dice, me van a hacer creer que por unos eclipses y por la influencia de los astros, yo ¿por qué tengo menos derechos que por ser bastardo? ¿No? Es decir, el cuestionamiento avalado por la idea de la libertad de elección. Pero hay que acordarse siempre que al final está el pecado, la salvación, la gracia, el juicio y la justicia poética de Dios, ¿no? Eso es un valor que, a ver, en Heiner Müller ya no va a estar, en Coltés tampoco va a estar, en Tito Cosa tampoco va a estar, ¿no? Pero en el siglo XVI y en el siglo XVII está muy presente. Bueno, no sé si contesté más o menos, ¿quedó duda, Valentina? ¿Está más o menos? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿algo más, Che? ¿Alguna otra duda, cuestión, discusión, pelea? Tampoco para tanto.
Bueno, nos tomamos... Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Fiorella. No sé si es muy básica, pero me generó un poco de duda esto del pacto aristotélico ligado con, o sea, es teatro, no es la vida. Entiendo, digamos, si lo comparamos con, obviamente, con el teatro de vanguardia, que sí está tratando de ligar la vida con el teatro, o, digamos, considerar el arte, digamos, totalmente ligado a la vida, pero esto del pacto aristotélico, cuando hablamos de la mímesis, ¿no sería, digamos, justamente un reflejo de tanto valor, acciones buenas o malas, que están en la teatralidad social? ¿No estaríamos como hablando en ese sentido? Está muy bien, la pregunta está bárbara. A ver, uno puede entender la mímesis pensándola en su relación con la verdad de la observación social, y uno puede entender la mímesis como idealización, como algo que se aparta de la verdad de la observación social. Mira, un ejemplo tal vez va a quedar claro cuando leamos Fedra de Racine. Ahí lo vamos a tener clarísimo, porque, a ver, una reina en el plano real puede ser el ser más despreciable y hacer las porquerías más grandes. En cambio, la mímesis de una reina en el teatro neoclásico, con un pacto bien aristotélico, implica que la reina hay ciertas cosas que no va a poder hacer, porque el principio de idealización de una reina no permitiría, por ejemplo, que ella haga las cosas que hace, se fueran contra Hipólito. Entonces, ¿qué va a hacer Racine? Cumpliendo con la idealización del rol de la reina en Fedra, va a hacer que Enon, la criada, ¿cómo se dice? El ama de compañía de la reina, sea la que lleve adelante las acciones que se van a desencadenar trágicamente. Digamos, ¿a quién se le ocurre el plan tremendo para culpar a Hipólito? ¿Quién es la que va a decir las mentiras para que, digamos, se lo culpe a Hipólito? No va a ser la reina. En la realidad, una reina puede ser algo muy distinto a ese principio de idealización. No sé si me explico. Digamos, el realismo va a romper el pacto aristotélico cuando identifique la verosimilitud con la verdad de la observación social. Cuando deje de idealizar, cuando deje de establecer un principio de idealización. Por eso lo vamos a ver en dos aspectos, digamos. Por ejemplo, yo voy suponete, voy al Teatro Nacional Cervantes y veo sobre el escenario a Edipo. Ahí aparece claramente el principio de idealización. ¿Por qué razón? Porque es la mímesis de un campo mítico, pero además no hay una correlación directa entre el tiempo contemporáneo y el tiempo de Edipo, ¿no? Ahí vemos claramente el pacto aristotélico como una suerte de distancia entre la vida, mi vida, y la poesía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo voy a ver una obra como Un hombre equivocado, la que están pasando ahora, en este momento, en el Teatro Cervantes, en el canal de YouTube. Y yo sentado en la butaca, observo la representación y digo, ese tipo es igual a mí, o en todo caso a mi papá. Digamos, tiene exactamente los comportamientos de mi viejo, tiene las contradicciones de la vida cotidiana. Digamos, no solo hay una correlación en la temporalidad, porque yo veo representado el tiempo contemporáneo, sino que además observo que lo que es verdad en mi vida cotidiana, en mi praxis, está arriba del escenario. ¿Se entendió la diferencia? Entonces perfecto. Mímesis idealizante, mímesis realista. O pongamos en principio esas dos. Imagínense cómo sería Fedra si Racine hubiera utilizado una mímesis realista. Haría cosas muy distintas a las que hace. Cosas muy distintas a las que hace. Porque uno dice, y la gente, mira cómo es la gente, mi experiencia me dice
que sea reina o no sea reina, podría ser cualquier cosa, ¿no? Ahí está la ruptura del pacto idealizante aristotélico. Perfecto. Sí, está bien. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado en prácticos también de lo problemático de la traducción de la palabra mímesis para poder ascribirle el sentido que seguramente tenía para Aristóteles? Y lo que decía Sinot en la introducción, de que la traducción, si se quiere más directa, tendría que ver con la idea de ficción, no con la idea de la representación en tanto contigüidad de la escena y el régimen de experiencia empírico, que sería como el concepto de la mímesis realista, digamos. Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que la clave está en preguntarse cómo se entiende la mímesis. Y esto lo dice muy bien Jacobson, ¿no? Cuando dice, si nosotros pensamos la mímesis, identificando verosimilitud con verdad, la verdad de la vida cotidiana, bueno, ahí estaríamos en el realismo. En cambio, si identificamos en la mímesis la verosimilitud con un principio de reglas idealizantes, estaríamos en un pacto, llamémoslo aristotélico, porque es el primero que lo va a proponer, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Bueno, Gracias. algo más, che. Acá hay una de María Luz Javer, o Javer, no sé cómo. ¿Estás ahí? Sí, María, acá estoy. dale, ¿la querés decir, María Luz? ¿Es como es, Javer o Javer? Javer. Javer, buenísimo. Sí, yo lo que había comentado en el chat era, estábamos hablando de Lope, del tema de... Ay, esperé que voy a ver la pregunta que no la recuerdo bien. Tranquila. Que era el tema del destino. Que había un destino que estaba como pactado desde un principio, como más, vamos a decirle predestinado, valga la redundancia, y después algo más de elección. Y nada, y me hizo acordar al Gran Teatro del Mundo que justamente Dios, antes de poner a los personajes en escena, les dice, bueno, vos tenés este papel, vos este, y después como que se desenvuelven y al final viene esto de arrepentimiento y bueno, vas con Dios. Exacto. Fíjense que está buenísima la relación con el Gran Teatro del Mundo, porque ahí aparece la idea de Dios como dramaturgo, pero también Dios como espectador. Dios es dramaturgo cuando asigna, digamos, una determinada determinación, ¿no? Vos vas a ser rey, vos vas a ser noble, vos vas a ser campesino, ¿no? Pero luego se coloca como espectador para ver qué hacen cada uno de esos sujetos con su libre albedrío. Calderón habla del libre albedrío todo el tiempo, es una de las grandes preocupaciones y digamos, no es para menos, ¿no? Porque no solo tiene que ver con el comportamiento del buen ciudadano, sino que se mete en el corazón de la teología con esa cuestión, ¿no? Y por otro lado, digamos, establece toda esta especulación que nosotros podríamos llamar de la teatralidad cristiana, ¿no? Y es que todo lo que hacemos hay alguien que nos está mirando, ¿no? Esto que aparece en la tabla, ¿se acuerdan los 7 pecados capitales de el Bosco, ¿no? Que no sé si vieron ese cuadro, que es una mesa, ¿no? En el que se basó Rafael Spregelburg para hacer la heptalogía de Hieronymus Bosch. No sé si han visto La terquedad, por ejemplo, que es la última parte, ¿no? Bueno, si ustedes miran ese cuadro, les pido que si no lo conocen, véanlo, por favor, en internet. Van a ver que cuando uno se aleja, puede tomar cierta perspectiva, es un ojo. Digamos, el círculo es en realidad el iris, digamos, el centro del ojo, lo que llamaríamos la pupila, es la imagen de Cristo, ¿no? Con una mano señalando el cielo y la otra mano señalando la herida que le hizo la lanza en el pecho, ¿no? Que tiene una forma de boca, ¿no? La idea de que habla, Dios habla por esa herida, ¿no? Y algo muy interesante, uno toma distancia y ve la estructura de un ojo. Y para colmo, en latín dice, ojo que Dios te está mirando, ¿no? Es decir, aparece esta idea de
Dios no solamente como dramaturgo que determina, sino también como espectador del ejercicio de la libertad. Y por supuesto, él va a estar observando atentamente esto para después, digamos, hacer justicia. ¿Se acuerdan que lo dijimos? La gran revolución en la historia del teatro va a ser la aparición con el cristianismo de un Dios justo. Cuando aparece la idea de un Dios justo, el mundo grecolatino entra en crisis, porque por primera vez aparece un Dios que va a proponer que todo lo que vos hagas va a ser evaluado con determinados criterios, porque hay bien y hay mal. La traslación de esto al régimen poético, teatral, literario, es lo que llamamos justicia poética. Es decir, si hay Dios justo, la literatura, el teatro, va a tener que, digamos, introducir como procedimiento fundante lo que llamamos la justicia poética. Entonces, no sé si te contesté, María Luz, pero aparece esto muy claramente en el desempeño de un Dios que observa. ¿Se acuerdan que a mí me fascina eso porque es como una puesta en abismo del espectador, ¿no? Nosotros estamos expectando la acción que dentro de la obra está expectando Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece claramente el libre albedrío, ¿no? La expectación de situaciones que Dios no puede prever. ¿Por qué? Porque en tanto nos ama, nos ha hecho libres. Esto parece una clase de catecismo. Es una misa, se volvió una misa de repente. No, no era la intención en lo más mínimo. Porque además todo esto, en el mundo contemporáneo, me parece que ya mucho no funciona, ¿no? A mí me pasó con Tilliard, voy a decir algo que muy de ignorante, pero con Tilliard, cuando lo leí así la primera vez, encima que es largo, la parte de la noción de la caída del hombre, que lo leí así por lo más, pero después vuelve, y yo dije, ¿qué es la caída del hombre? Que hasta googleé, antes de volver googleé, porque esto es algo religioso que quizás debería saber por el sentido común, y bueno, ahí medio que entendí todo más. Exactamente, Pero ese es un tópico muy importante que tiene que ver con la expulsión del paraíso, ¿no? El mito de la expulsión del paraíso, digamos, el estado decaído. Decía que había que pensarlo en relación con el entendimiento, cuando se empieza el entendimiento en relación con la caída. Y ahí, bueno, entendí todo, pero... Muy bien, tal cual, muy bien, muy bien. Por eso es muy interesante estas variables, ponerlas en funcionamiento en la territorialidad, ¿no? Por eso está muy bien el librito de Tilliard, está bueno, porque nos pide justamente, digamos, entrar en esa lectura, ¿no? Digamos, en una lectura de territorialidad, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, y ya esto algo más humorístico. Menos mal que está la ficha sobre el misterio de Elche, porque yo vi las 2 horas y pico, y si no leía esa ficha, yo no iba a saber de qué estaban hablando, sí, si no tenía algo de religiosidad. La ficha está muy buena, esa ficha es una gran investigadora argentina, Sofía Carrizo Rueda, y está muy bien, está muy bien armada en lo que es la estructura, que vieron lo que es el misterio de Elche, no se puede creer. Lo único que caché es que los que entraban eran judíos porque se armó pelea. Eso. Y lo había descubierto. Claro, bueno, ahí aparece, ahí tienen otro elemento de la cosmovisión, de la concesión, digamos. Ahí está Natacha. ¿Qué haces, Natacha? ¿Todo bien? Llegué para el final. Bueno, buenísimo. Justo hoy estaba revisando la ficha y, digamos, me pareció interesante esto de lo heterogéneo, los elementos heterogéneos que se ven, o sea, cómo los analiza la autora en la micropoética, ¿no? Todos los elementos
exacto. Hay que aclarar una cosa, y es que ella, de alguna manera, es una gran especialista en literatura medieval, Sofía Carrizo Rueda, además es una gran especialista en teoría literaria, digamos, pero maneja mucho el tema de lo que serían las cosmovisiones en la España medieval, ¿no? Y se acuerdan que el origen como se llama, del misterio de Elche, digamos, algunos lo datan del siglo XIV, ¿no? Y es un caso increíble, o sea, por eso nosotros lo incluimos, ¿no? Porque no solo es un texto de absoluta regulación, digamos, prácticamente como ir a misa, digamos, sino que tiene una cosa muy interesante, y es que se conserva al día de hoy. O sea, se sigue haciendo, ahora en agosto lo van a hacer en Alicante, digamos, ¿no? En Elche, ¿no? Y es realmente es como si, ¿vieron cuando se encuentra un mamut prehistórico adentro de un bloque de hielo flotando, ¿no? Y se puede de pronto rescatar algo que está como conservado a través de los siglos. Lo maravilloso del misterio de Elche es mezclado, por supuesto, con cambios que fueron dándose a través de los años, pero es que hay una estructura básica que es la del teatro de alturas y litúrgico en el siglo, supuestamente comienzo siglo XIV, otros dicen que no, que es un poco más tardío, ¿no? Pero bueno, ella lee, digamos, la forma en que ella lee se identifica justamente con lo que sería un espectador implícito de ese espectáculo, digamos, desde la visión cristiana, ¿no? Y además otra cosa muy linda que hace Sofía Carrizo Rueda y que está bueno para... Justo yo iba a decir, pregúntenle algo a Natacha. Que... No, que otra cosa muy linda y que creo que sirve mucho, sobre todo ahora que ya estamos como bien parados en el siglo XVII, que hace Sofía Carrizo Rueda, es reconocer cuáles son los elementos propios del periodo medieval, del proceso de puesta en escena, digamos, el uso de la ciudad, el interior del templo, etcétera, y cuáles son los elementos que se fueron incorporando con el tiempo y que pertenecen en realidad a otros periodos históricos, ¿no? Que son en realidad los que estamos laburando ahora, porque lo máximo que labura ella es hasta el barroco, las incorporaciones del barroco al misterio. Entonces está bueno también poder reconocer esos procedimientos escenotécnicos, digamos, que se van incorporando a algo que es tan antiguo. Sí, sí, y vieron, no sé, pero es muy, a mí me fascina, realmente me fascina, sobre todo lo que son los procedimientos de teatro de alturas, ¿no? Especialmente la granada, la famosa granada, y el Araceli, o el tema de la representación de la Virgen encarnada en un niño, ¿no? O lo que llamamos los actores delegados comunitarios, ¿no? Porque no son actores profesionales, es decir, verdaderamente vemos en esas prácticas la sobrevivencia de estructuras de la larga Edad Media, ¿no? Verdaderamente el concepto de Legoff de la larga Edad Media. Yo les quería comentar que yo pude ver en vivo, digamos, me llevó, digamos, un grupo de profesores, porque está, sobre todo la Universidad de Valencia, tiene una cantidad de profesores que se dedican a la perduración de las prácticas medievales en el teatro español contemporáneo, y fue muy emocionante, porque la gente está todo el tiempo con unos abanicos que se ven en digamos, y cuando se producen los episodios más fuertes, por ejemplo, la muerte de la Virgen o el ascenso de la Virgen, etc., los espectadores están tremendamente emocionados y se siente. Yo me acuerdo que a mí me llevó, digamos, en el grupo en el que estábamos, había una profesora de izquierda, o sea, Partido Socialista Español, y cuando yo miro en medio de la función, la veo que llora, y le pregunto después, digo,
¿qué te pasa? Porque, ¿cómo estás llorando? ¿Vos sos socialista o qué? Y lo que me dice es, esto es mi infancia, me dice. Esto es mi infancia. Es decir, esto es lo que es el amor que yo siento por esta cultura, seguramente imbuida por la educación materna o del hogar, ¿no? Es decir, es muy interesante. Ella puede tener una visión de mundo materialista, pero está viendo el misterio del Chis y llora, ¿no? Además, los españoles tienen mucho eso de soy ateo por la gracia de Dios, así que esa dualidad no la descarto. Y el PSOE también es muy particular como socialismo. Sí, sí, totalmente. Pero yo les aseguro, a mí me emocionó muchísimo, ¿vieron esta cosa del convivio, del contagio? Sentir lo que pasaba en esos momentos con la presencia convivial, que claro. Por supuesto el video no lo transmite. Es una sensación realmente de emoción por, digamos, por ejemplo, el momento en el que le anuncian a la Virgen que Cristo ha escuchado su pedido y va a morir, ¿no? Parece mentira. A mí la verdad no, yo lo cuento y no me dice nada, pero en el momento uno sentía el contagio de la emoción del espectador cristiano, digamos, o en todo caso el espectador formado en la cultura cristiana, ¿no? Yo pienso como actriz y sin miedo a subirme a un banquito, ¿desde qué años está esa tramoya de 25 metros que bajan la granada? Sí. Ahí cantando, tocando, caracterizando y bajando lentamente. Sí. Una locura. Sí. Vieron que es muy... Fuerza bruta, un poroto. Sí, sí, totalmente. Bueno, de ahí viene fuerza bruta, de ahí viene fuerza bruta, pero una cosa muy interesante es que baja muy lento, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la conexión con otro tiempo, que es el tiempo de la trascendencia, ¿no? Uno es el ritmo del tiempo terreno y otro es el ritmo del tiempo trascendente. Por eso el descenso tiene que ser hecho con mucho detenimiento, porque es la conexión entre las dos esferas, entre los dos mundos en los que cree el cristianismo, ¿no? Las puertas del cielo, las famosas puertas del cielo. Y creo que la emoción también está dada por la liminalidad con el rito, ¿no? Sí. Que es muy, muy cercana. Sí, sí, está muy bien. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿algo más? Son casi las 9 ya. ¿Quieren que paremos acá? Cualquier cosa, yo insisto, nos mandan a Natacha, yo diría que nos manden a los dos, y también, por favor, a los profesores de prácticos, manden, por favor, ¿cómo se llama? Tengo esta duda, e insisto, no es solo de acá a la entrega del parcial, sino durante el parcial también no hay ningún problema. Lo que sí les pedimos, como siempre, que se pueda contestar la pregunta en el formato del mail, ¿no? De manera sencilla, digamos, ¿no? O sea, breve. Buenísimo. Bueno. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Les agradecemos mucho. Ahora colgamos el video, la grabación. Lo que les pido que avisen a los compañeros, igual yo voy a mandar el enlace, como es muy pesado, vamos a mandar el enlace para que lo bajen de WeTransfer, y acuérdense que dura una semana, nada más, entonces métanle a bajarlo antes de que termine la semana. Muchas gracias. Y mucha merd en los parciales. Gracias, buenas noches. Está buenísimo que sea domiciliario, es mucho más agradable la experiencia que sea un parcial en convivio, digamos.
Sí, la única lástima que ya no depende de ustedes de la cátedra, es que no podamos dar el final tan prontito. Ah, bueno, eso es... Eso no depende de ustedes, claramente. Pero vos sabés que se está hablando, vamos a ver, por ahí podemos tomar finales. En otras universidades ya se aceptó. Yo tomé final en otra universidad por Zoom. ¿Por Zoom? Sí, Ah. sí, sí. Muy Sí, moderno. yo- Sí, yo lo que entendí del calendario es que no, o sea, como que no lo aprobó el consejo. Pero mira, esto es un día a día. Por eso yo te diría, esperemos a ver qué pasa, porque como ya hay tantos antecedentes, tanto de defensa de posgrado, de grado, en muchas universidades, y por ejemplo, Sí, la en UBA, ciencias económicas se aprobó, pero por bueno, eso, no tiene nada por que ver eso, con por nuestra eso. facultad. Mira, Sí. esperen un poquito, porque yo calculo que vamos a tener algunas novedades, por ahí no sé si ahora, en lo inmediato, pero sí un poquito más adelante. ¿eh? Chao, buenas noches. Buenísimo, Gracias. muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, Chao, nos Adiós. Adiós. vemos.